Te voy a contar una historia que casi nunca aparece en los informes oficiales. No empieza con explosiones ni con titulares en televisión, sino con un mensaje torpe, escrito en un inglés casi infantil, publicado un sábado cualquiera en Internet. Ese mensaje reveló algo que jamás debía salir a la luz: que alguien había robado las armas cibernéticas más secretas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos. No rumores, no teorías, herramientas reales. Yo soy el testigo. Y aquel sábado, lo que empezó como un detalle ridículo en Twitter se convirtió en el ciberataque perfecto. Antes incluso de que alguien escribiera esa palabra. La Agencia de Seguridad Nacional se pensaba a sí misma como una fortaleza perfecta. No de muros de concreto, sino de cifrados, protocolos, compartimentos y secretos. Un lugar donde la luz casi no entra y donde la oscuridad es sinónimo de control. Pero incluso las fortalezas más herméticas tienen una grieta diminuta. Ese sábado, Henry Miller llegó al edificio con el cansancio de quien preferiría estar en cualquier otro lugar. La sala de monitoreo estaba medio vacía. Los fines de semana, la agencia respira más lento. Encendió sus pantallas y empezó a revisar la misma rutina de siempre. Intentos de intrusión bloqueados, bots descartados, ruido. Hasta que una alerta en rojo se detuvo frente a él. Era una captura de Twitter, marcada por palabras clave prohibidas. Una cuenta anónima, prácticamente recién creada, enlazaba a un repositorio donde se anunciaba una subasta. El mensaje, en un inglés roto, decía algo así como: encontramos muchas armas cibernéticas del Quation Group. Te damos algunos archivos gratis. Mira, disfruta. Henry frunció el ceño. Parecía una broma. Un grupo amateur intentando llamar la atención. Pero había un detalle que no encajaba. El nombre Equation Group no debería existir fuera de compartimentos altamente clasificados. Y sin embargo, ahí estaba, escrito en público. En circunstancias normales, Henry habría cerrado la ventana y lo habría marcado como falso positivo. Pero el instinto le dijo que no. Abrió la sandbox, la máquina aislada del resto de la red, y tecleó el enlace. Descargó el archivo de muestra. Casi 300 megabytes cifrados. La contraseña que exigían para abrirlo era una burla. Te ignorantones. Los ignorantes. Cuando el archivo se descomprimió, apareció una estructura de carpetas demasiado familiar. Nombres de proyectos, códigos internos, y luego la confirmación: Extra Vascon, Epic Banana, JetBlow. Henry se quedó inmóvil. Esos nombres no eran inventados. Había leído esos manuales. Eran exploits y herramientas usadas por la Agencia de Seguridad Nacional para entrar en firewalls, modificar firmware, permanecer ocultos dentro de routers alrededor del mundo. Eran literalmente llaves del reino digital. En ese momento no sintió miedo, sintió vértigo. No era posible que esos archivos estuvieran fuera del edificio. No era posible que alguien los hubiera copiado y ahora los estuviera ofreciendo al mejor postor. Henry llevó la evidencia con Lucas Vance, el director encargado de operaciones de acceso a medida. Vance estaba acostumbrado a descartar alarmas, teorías y paranoias, pero cuando leyó el mensaje y vio el listado de archivos, la arrogancia habitual se le cayó del rostro. Dime que esto es una broma, dijo. Henry no respondió. Solo lo acompañó a la sala aislada, donde revisaron el contenido con más detalle. Línea por línea, los exploits comenzaron a revelar su identidad.
Extravacon coincidía exactamente con la versión interna de 2013, incluyendo una cadena de comentarios que nunca debía salir de los repositorios internos. Epic Banana también era auténtico. JetBlue llevaba las marcas digitales exactas de la unidad que lo había creado. No era una filtración pequeña. No era una copia parcial. Alguien, años atrás, había saqueado un arsenal entero. Esto no acaba de pasar. Dijo Vance finalmente. Esto pasó hace tiempo y apenas nos estamos enterando. La idea era peor que cualquier titular. No se trataba de un ataque nuevo, sino de un robo antiguo que había permanecido oculto. Un intruso que entró, tomó lo que quiso, se fue, y esperó pacientemente el momento adecuado para humillar a la agencia más secreta del mundo. Vance sabía que no podían permitirse el lujo de congelarse. Ordenó activar un protocolo que casi nunca se ejecutaba por completo. Stop the bleeding. Detener la hemorragia. Primero, matar sus propias herramientas. Henry empezó a enviar órdenes silenciosas a implantes repartidos por el mundo. Routers, firewalls, sistemas comprometidos en operaciones secretas. El código debía autodestruirse, sobreescribirse con ruido, desaparecer sin dejar rastro. Si algún equipo colapsaba, culparían al hardware, a la edad del dispositivo, a un fallo de fábrica. Lo importante era que nadie pudiera reconocer en él una huella de la Agencia de Seguridad Nacional. Mientras tanto, el edificio comenzaba a cerrarse sobre sí mismo. Credenciales congeladas, accesos bloqueados, auditorías activadas. La intranet, normalmente vibrante, se redujo a un pulso mínimo. Fort Meade respondía como un organismo herido que intenta contener la infección antes de que alcance órganos vitales. Pero había otro dilema. Uno que no se resolvía con comandos ni parches. El Vulnerabilities Equities Process. Cada vez que el gobierno descubría una vulnerabilidad grave en sistemas usados por millones de personas, tenía que elegir. ¿La revelaba para que las empresas la arreglaran, protegiendo al público? ¿O la guardaba en secreto para seguir usándola en operaciones encubiertas? Extravacon y compañía no eran simples errores de software. Eran puertas traseras deliberadas. Vance lo sabía. Henry también. Si avisamos a Cisco, dijo Henry, cerrarán la brecha. Nadie más podrá usar estos exploits. Y nosotros perderemos acceso a sistemas que nos han dado información crítica durante años. Respondió Vance. Pero si no avisamos, cualquier adversario que compre estos archivos podrá usar las mismas puertas ocultas que nosotros diseñamos. No había respuesta limpia, solo daños controlados o catástrofes futuras. La ley obligaba a la agencia a reportar una fuga de esa magnitud, pero esa notificación no se hacía en público. No había comunicado de prensa. Había una llamada discreta, un mensaje cifrado y luego una persona. Caroline Brown, agente del FBI, especializada en contrainteligencia. Entró por el garaje, firmó más acuerdos de confidencialidad de los que podía contar y fue conducida hasta la sala aislada, donde Vance y Henry la esperaban frente al mismo mensaje que lo había empezado todo. Brown leyó en silencio. El inglés roto, la subasta, el millón de bitcoins, la firma implícita dirigida al Equation Group. ¿Ataque o robo? Preguntó. Robo. Respondió Vance. Y no reciente. El código es de hace 3 años. Esto no es un exploit nuevo. Es un espejo de un pasado que no vimos venir. Henry le mostró la muestra gratuita. Exploits contra Firewall Cisco, con comentarios internos y rutas de compilación que solo podían haberse obtenido desde dentro. Lo preocupante
añadió Brown. No es solo lo que ya liberaron, sino lo que falta por ver. Si esto es la muestra, ¿qué hay en el archivo cifrado? Vance ya había hecho el cálculo. Vectores de ataque contra sistemas operativos a nivel global. Herramientas que usadas con suficiente precisión podrían paralizar servicios críticos, energía, bancos, hospitales. No solo espionaje, interrupción. Brown lo entendió al instante. Entonces no hablamos de un simple caso de espionaje. Hablamos de alguien que puede decidir cuándo se apaga una parte del mundo. Pidió listas. ¿Quién había tenido acceso a esos repositorios? ¿Quién trabajaba en esos años? ¿Quién salió de la agencia sin demasiadas preguntas? ¿Quién se obsesionó con copiar cosas que no debía copiar? Necesitaba rostros, trayectorias, contradicciones. El problema ya no era solo técnico, era humano. Mientras tanto, afuera, el mundo reaccionaba como suele reaccionar ante lo incomprensible, con burla. Programas de televisión leyendo el manifiesto con tono de comedia. Memes sobre piratas informáticos pidiendo 1 millón de bitcoins. Gráficos coloridos de cofres del tesoro y hackers caricaturescos. Para el público general era un chiste más en el feed. Para la Agencia de Seguridad Nacional era una cuenta regresiva. En foros especializados, analistas de seguridad empezaron a revisar la muestra y a confirmar lo que Vance y Henry ya sabían. Los archivos parecían auténticos. Los nombres coincidían. Las firmas también. Pronto, figuras como Snowden y empresas como Kaspersky respaldarían esa conclusión. Pero incluso antes de que eso ocurriera, dentro del edificio ya era claro algo que nadie afuera quería ver. El ataque no era solo el robo. El verdadero ataque era la exposición. Alguien había decidido convertir en mercancía pública las armas digitales de la agencia de inteligencia más poderosa del planeta. Y lo había hecho con una mezcla de humor absurdo, cinismo y precisión quirúrgica. En una pantalla, el contador de la subasta descendía lentamente. Tal vez nadie pagaría jamás ese 1 millón de bitcoins. Tal vez el archivo completo jamás aparecería. Pero el daño ya estaba hecho. El mito de la invulnerabilidad se había roto. Desde afuera, la mayoría vio solo un meme extraño que vivió unos días en redes sociales y luego fue reemplazado por el siguiente escándalo. Pero dentro de esas paredes, nadie volvió a mirar sus propios sistemas de la misma manera. Lo que ocurrió aquel sábado no fue solo un incidente técnico, fue un mensaje. Las herramientas creadas para infiltrarse en el mundo habían sido robadas, copiadas y vueltas contra sus creadores. La agencia que operaba en la sombra descubrió que incluso la oscuridad tiene grietas y que hay ojos observando desde el otro lado. Yo soy el testigo. Y lo que se filtró ese día no fueron solo exploits, sino una idea peligrosa. Que incluso los guardianes más poderosos pueden ser expuestos con un simple enlace. La grieta ya está abierta, y la subasta por las armas cibernéticas recién comenzó.